¿Qué tal? Me presento. Mi nombre es Adán Vela Ayala. Soy estudiante de UANE Piedras Negras, de la materia 6 Sigma. El día de hoy vamos a realizar un tutorial en el cual vamos a hablar de correlación simple y múltiple, donde su objetivo principal es saber cómo solucionar este tipo de ejercicios en el software Minita. Primeramente, vamos a ver qué es correlación. Y nos dice que es determinar si los cambios en una de las variables influyen en los cambios de otra. En caso de que esto suceda, diremos que se encuentran correlacionadas. De lo contrario, se dirá que no existe correlación alguna entre ellas. Es decir, qué tanto están interactuando las variables que se estén analizando en determinado experimento. Eso significa correlación. ¿Qué tipos de correlación existen? Y tenemos la primera, que es correlación directa. Este tipo de correlación directa, una de las variables aumenta al igual que otra de las variables que se estén analizando. Es decir, para poder analizar un tipo de correlación deben de haber por lo menos dos variables. Entonces estas dos variables al mismo tiempo van incrementando y forman una correlación directa. ¿Sí? Y los puntos están muy pegados a lo que son la línea central, es decir, que están interactuando entre ellos, están muy pegados. El otro tipo de correlación se le conoce como correlación inversa, y esta se da cuando las variables, una de ellas disminuye, la otra aumenta, y estas forman una recta decreciente, ¿sí? Como lo vemos aquí en nuestra gráfica. ¿Sí? Y eso se le conoce como correlación inversa. Existe otro tipo de correlación, esto será la llamada nula. En ella, las variables no tienen ninguna relación entre ellas, formando una dispersión entre los puntos muy grande. Se le conoce como nube, ¿sí? De este tipo de correlaciones existen positivas y negativas, ¿sí? La correlación viene dada por la fórmula que se muestra a continuación. El grado de correlación es representado por un factor, nada más. Es decir, ese factor no tiene unidades como metros, kilómetros, kilogramos, etc. Simplemente es un número cualquiera y viene representado en la letra R. Ese coeficiente es un grado de correlación. Y ese grado de correlación lo sacamos nosotros con la división de lo que es la covarianza y la desviación típica de X por la desviación típica de Y. La división de la covarianza Y, la división típica de X y Y, nos da el resultado de lo que es el coeficiente de correlación, teóricamente. En la correlación múltiple, el coeficiente de correlación es una medida del grado de relación mutua entre la variable Y y las variables X1 y X2. A estas variables se le conoce como independiente a la y a las variables X1 y X2, X3, X4, es decir, infinidad de variables, se les conoce como variables dependientes, ¿sí? Y lo mismo, nos dan un grado de correlación entre lo que es la variable independiente, en este caso la Y. Podemos analizar cada una de estas variables dependientes
con respecto a lo que es la variable independiente y nos da un grado de correlación. ¿Sí? Esos grados de correlación, tanto dependientes en las correlaciones simples y múltiples, vienen dados en esta tabla. Esta tabla nos muestra nuestra correlación, qué tan alta o tan baja se encuentra, partiendo del resultado que nos dé en lo que es el análisis de correlación en Minitab que se realizará. En este caso, si el resultado cae entre los intervalos de 0.8 hasta 1, menor a 1, la correlación será muy alta. Si el intervalo o el resultado de la correlación cae en el intervalo de 0.6 y menor a 0.8, la correlación será alta. Y así sucesivamente con cada uno de los resultados que nosotros analicemos en lo que es nuestro experimento. El resultado que nos dé lo vamos a comparar contra esta tabla. Es importante que no pierdan de vista o tomen captura de pantalla de la misma para que la tengan a la mano y poder comparar los resultados de correlación que se llevarán a cabo en lo que son los cálculos en Minitab. Como primer ejemplo, vamos a utilizar lo que es una correlación simple. Y en este ejercicio se nos pide calcular, ¿no?, ese coeficiente de correlación que existe entre lo que es la estatura y el peso de los estudiantes de un grupo de determinada escuela. Se tiene esta tabla que ustedes ven aquí en pantalla con 28 datos o muestras que se tomaron aleatoriamente. Es decir, a determinado alumno fue pasando por ahí, se le tomó lo que es la estatura y el peso, pasó otro alumno, estatura y peso, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se realizó esta pequeña tabla que ustedes ven por ahí. Nada más necesitamos saber qué relación tienen entre uno y otro, ¿sí? En este caso, en la correlación simple, no influye la estatura con el peso o el peso con la estatura. En la vida real, ustedes empezamos a analizar, puede tener una estatura de 1.10 y estar muy obeso y pesar, no sé, 110 kilos. Tener una estatura de 1.67 y pesar 50 kilos. O sea, no influye uno en la otra. Nada más queremos analizar qué grado de correlación tenemos en estos datos que tenemos. De tal forma, vamos a copiar estos datos en nuestro Minitab. En el caso de nuestra práctica, yo los tengo en un documento de Excel que ustedes están viendo en pantalla. Aquí lo tienen. Aquí tengo mis datos, como ustedes los ven. Tenemos los alumnos de nuestro experimento, de nuestra prueba. ¿Qué voy a hacer? Sombrearlos para copiarlos. Control C. Control C. Y nos vamos a abrir nuestro software de Minitab. Aquí está. En el cual, como ustedes ven en pantalla, pues, tiene una barra de herramientas, tiene un sector o una zona donde nos arrojará los distintos resultados, gráficas, factores que andemos buscando de el experimento que nosotros capturemos en la parte inferior de nuestra tabla aquí muy similar a la que es Excel, ¿no? En este caso, pues ya copié yo mis datos de la tabla anterior que tenía en Excel y los copio aquí. Como ustedes ven ahí en pantalla, pues ya se copiaron, ¿no? Ya tenemos nuestro experimento aquí. Entonces nos dice el ejercicio que cuál es el grado de correlación de este grupo de estudiantes de determinado salón de clases y
y determinada escuela que se tomaron, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sacamos? Nos vamos a nuestra tabla, a nuestra barra de herramientas en el sector donde dice estadísticas. Le damos clic en estadísticas, nos da esta tablita, nos vamos a estadísticas básicas y correlación. Le damos correlación y nos abre este cuadro de diálogo o esta pantallita, parte del medio, y vemos nuestras dos variables, en este caso estatura y peso, ¿sí? Les decía anteriormente que una no depende de la otra, o sea, no importa la estatura, puedes pesar mucho y tener una estatura muy baja, una estatura muy alta y pesar 50 kilos, muy bajo el peso. Entonces en este caso vamos a sombrear estatura, le damos clic en estatura, seleccionamos, peso, seleccionamos y tenemos nuestras dos variables en la parte central. Ahora bien, le damos a aceptar y nos está analizando, nos está realizando nuestro modelo. Aquí está. Nos arroja una gráfica de matriz donde estamos comparando lo que es la estatura y peso, ¿no? En el eje X tenemos las estaturas, en el eje Y tenemos lo que son el peso. Como ven, va de forma positiva, es decir, nuestro resultado va de forma positiva y lo vemos aquí en nuestro factor de correlación, nuestro grado de correlación o índice de correlación. Como lo ven ustedes en pantalla, nos da un punto 708, que si lo comparamos con la tabla que anteriormente les dije que no la perdieran, nos da un grado de correlación de 0.708 y eso significa que tenemos una correlación alta. Si ustedes se acuerdan por ahí, el intervalo estaba formado por 0.6 menor a 0.8. Esto era el intervalo que decía por ahí para identificar el grado de correlación. Esto de aquí nos dice como resultado que tiene una correlación alta. Ustedes se acuerdan ahí en la tabla. De tal forma, los datos agrupados en esta gráfica con un grado de o índice de confianza del 95%, entre los intervalos 0.434 y 0.862, dice que tiene una correlación alta, es decir, sí depende mucho la estatura para el peso o el peso de la estatura, o sea, van de la mano ambos datos. Este es el análisis de correlación simple que nos da, y aquí vienen los datos también en la parte de abajo. Si ustedes ven aquí, nos da el mismo factor de estatura contra peso de 1.708, o sea, la relación es relativamente alta, o sea, sí influye mucho la altura con respecto al peso o viceversa el peso con respecto a la altura, van de la mano, ¿no? Esto sería nuestro análisis de correlación simple, es decir, dos variables. Ahora bien, vamos a ver nuestro siguiente correlación. Vamos a compartir la pantalla del ejercicio para que vayan tomando nota de la propuesta de trabajo. En este caso tenemos un ejercicio de correlación múltiple. Vamos a ejemplificarlo en lo que es el software Minitab. Y nos presentan aquí que es una agencia de viajes. Dice que desea ver la relación que hay entre las ventas realizadas
o llevadas a cabo durante determinados periodos, en este caso presentan desde el 2000 hasta el 2004, ¿qué relación existe entre estas ventas, lo que son las variables de gastos de publicidad y comisiones? Es decir, ¿qué tanto influyen los gastos de publicidad y las comisiones de los vendedores en lo que son las ventas? O viceversa, las ventas en lo que son los gastos de publicidad. En este tipo de correlación múltiple es muy importante identificar lo que son las variables o saber nosotros detectar cuáles son las variables independientes y las variables dependientes. En el caso de este ejercicio, designamos como variables independientes a lo que son las ventas. Y esto significa que no podemos manipular o controlar estas ventas nosotros. Y las variables dependientes mostradas por X1 y X2, en este caso publicidad y comisiones de vendedores, sí podemos controlarlas. Es decir, las variables dependientes son las que podemos controlar en este tipo de ejercicios. Nosotros podemos designar distintos gastos de publicidad, pero las ventas no podemos controlarlas. Ahí interactúan otros factores como los periodos del año, los meses analizados, no sé, distintos factores. Lo que sí puedo yo controlar son los gastos, es decir, cuánto gasto designo yo para la publicidad y este se verá reflejado en las ventas. Lo mismo para los vendedores, o sea, yo puedo saber qué porcentaje darle a los vendedores, ¿sí? Dependiendo de las ventas. Yo decido qué porcentaje es. Sin más preámbulo, vamos a ver cómo se realiza este ejercicio en lo que es Minitab. Vamos a ver. En este caso, yo tengo mi tabla en Excel, como lo ven ustedes aquí, la misma que tenemos en la presentación la tenemos aquí. Y vamos a copiarla, ¿no? Como lo hicimos en la anterior. Control C. Ahora nos vamos a Minitab. Podemos abrir aquí en la parte de abajo otra hoja de trabajo. Miren, aquí está abajo. Ya se abre la otra hoja de trabajo y podemos pegar aquí nuestras tablas. Miren, ahí está. Ok, y tenemos otra zona de Excel ya llena con nuestra tabla que teníamos anteriormente. Entonces, los mismos pasos que utilizamos en lo que es correlación simple, vamos a usarlos aquí. En este caso nos vamos a estadísticas. Estadísticas básicas. Correlación. Y nos va a dar todas y cada una de las secciones que tenemos aquí en Excel. Como ven, año, ventas, gastos, publicidad, etc. Lo que son de años es irrelevante en este análisis. Solamente aquí lo puse, obviamente no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a ver qué relación tiene lo que son las ventas con respecto a estos gastos y comisiones, ¿no? Vamos a ver, entonces le añadamos gastos de publicidad, comisiones, y le damos a aceptar. Y nos arroja nuestros resultados en esta pequeña gráfica de matriz, donde se reflejan lo que son las ventas, gastos de publicidad y comisiones de los vendedores. Cada una de ellas, gastos de publicidad, ventas, nos arroja nuestro coeficiente, nuestro grado de correlación. Podemos también nosotros llevar a cabo un análisis donde vamos a ver cómo interactúa lo que son ventas y gastos, para que sea un poquito más explícito. Aquí está nuestra gráfica.
Con respecto a esta gráfica, el grado el coeficiente de correlación, como ven ustedes en pantalla, es muy alto, es 0.916. Si ustedes se van a la tabla que presentamos en el documento de PowerPoint, nos decía que de 0.8 con un intervalo de 0.8 R de menor a 1, es decir, estaba de 0.8 menor a 1, en este caso este 0.916 es menor a 1, nuestro resultado daría como una correlación muy alta. De tal forma, si lo interpretamos, vemos que la relación que hay o la correlación que hay entre los gastos de publicidad y ventas es muy alta, ¿sí? Entonces sí influye mucho lo que son los gastos que nosotros destinamos a publicidad en nuestras ventas, y lo vamos viendo nosotros aquí en lo que es nuestro Excel, aquí en la parte de abajo. Si ustedes ven, aumentamos en lo que son los gastos de publicidad. En ejemplo, en el 2003, de 700 pesos, nuestras ventas fueron de 422,000, contra los 680 que se llevaron a cabo en el 2002, y nuestras ventas fueron de 400,000, ¿sí? Casi 22,000 pesos de diferencia. Entonces sí influye la publicidad en nuestros ventas. Entonces tenemos que invertir en publicidad. El grado de confianza es de un 95% y está entre este intervalo de 0.176 hasta 0.9995. De tal forma influye mucho lo que son los gastos de publicidad. En cambio, lo que son las comisiones de vendedores, ustedes se van a dar cuenta, ventas con comisiones de vendedores, la relación o la correlación, perdón, es inclusive hasta negativa. Miren, de tal forma, si yo vendo, no estoy obligado a darle alguna comisión al vendedor, o el grado de comisión es muy irrelevante o independiente a lo que yo venda. Esto es lo que me dice mi análisis, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que son las comisiones a los vendedores no influyen nada en lo que son las ventas. Y aquí nos da nuestro índice. Como ven, es de 0.003 negativo, ¿sí? No llega. Es una correlación casi nula, ¿no? Entonces, estos son los dos análisis de correlación hechos en Minitab. Podemos tenerlo resumido, los tres aspectos, en una sola gráfica o individualmente, ¿verdad? En este caso, ventas contra los gastos de publicidad y las ventas contra las comisiones, ¿verdad? Si les gustó este video, voy a dejar en la parte de abajo como comentario un manual donde podrán seguir paso a paso la solución de estos ejercicios. Muchas gracias.